Bueno, continuamos con el sistema inmunitario y vamos a empezar con las defensas específicas. Quedamos en las sesiones anteriores que había unas defensas innatas, que había unas defensas que responden siempre igual, como son las barreras primarias y secundarias. Sin embargo, también existe una tercera línea de defensa frente a las infecciones, que es una defensa específica. Quiere decir que ante un tipo de microorganismo se actúa de otra manera y ante otro tipo de microorganismo se actúa de otra. Las células o los leucocitos protagonistas de esta tercera línea de defensa, de las defensas específicas, serían los linfocitos. Por un lado los linfocitos B y por otro lado los linfocitos T con sus diferentes tipos, ¿no? Que los veremos. Los linfocitos en general, que serían estos que salen por aquí, los linfocitos son glóbulos blancos más pequeños que el resto, tienen un núcleo monolobulado que ocupa casi toda la célula, al menos cuando la célula está en reposo, sin que esté combatiendo. Constituyen entre el 20 y el 40% de los glóbulos blancos totales y, bueno, y responden de maneras muy diferentes, ¿no? Los linfocitos B son los responsables de la producción de anticuerpos, de la llamada respuesta humoral, mientras que los linfocitos T son los responsables de la llamada respuesta celular. Empezamos con los linfocitos B. Bien, esto sería la pinta que tiene un linfocito B. Esto no es un dibujo, es una foto de microscopio electrónico de cómo es un linfocito B cuando está en reposo, ¿no? Son células que se especializan en la producción de unas proteínas denominadas anticuerpos o inmunoglobulinas, de manera que cuando la célula está en reposo, cuando no está siendo utilizada, estas inmunoglobulinas las tienen por aquí, en la superficie, en la membrana, y funcionan como receptores celulares, como un receptor más. Normalmente los linfocitos B, cuando no están siendo utilizados porque no hay infección, están descansando, entre comillas, en los ganglios linfáticos, aunque también pueden ir por ahí de patrulla. Pero bueno, ahí estarán en reposo esperando a que suene alguna señal de alarma. Así que, como esquema, podríamos decir que los linfocitos B en reposo fabrican anticuerpos y estos anticuerpos están en su membrana y funcionan como receptores. Bien, ¿qué sucede cuando entra una infección? Cuando entra, digamos, una bacteria del tétanos, una bacteria del cólera, un virus de la varicela o una vacuna, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que antes o después ese microorganismo se pegará a alguno de los anticuerpos presentes en la superficie de algún linfocito B. Si eso ocurre, ese linfocito B madurará, crecerá desmesuradamente de tamaño y se convertirá en esto otro, en una célula plasmática. Esa célula plasmática, aparte de crecer, se reproducirá rápidamente porque los linfocitos conservan la capacidad de reproducción a pesar de que son células muy especializadas. Entonces se reproducirá y originará toda una población de linfocitos B exactamente igual que ellos. Y cuando haya una población suficiente se pondrán a producir este tipo de anticuerpo como locos. ¿De acuerdo? Producen del orden de 10 millones de unidades de anticuerpo por hora. ¿Para qué sirve esto? Pues hombre, si un microorganismo ha quedado pegado en este anticuerpo de superficie, cuando estos linfocitos produzcan grandes cantidades de esos anticuerpos, los microorganismos patógenos se van a ver envueltos en una nube de anticuerpos que los van a inutilizar, los van a paralizar. Esto es lo que se llama respuesta humoral, la respuesta mediada por anticuerpos, y bueno, es lo que vamos a desarrollar un poquito en esta clase. Bien, ¿cómo es un anticuerpo? ¿Cómo son estas proteínas que pueden producir los linfocitos B? Pues esto es una pinta esto es un modelo bastante real de cómo es un anticuerpo. Cada una de las bolitas que veis ahí es un aminoácido. Entonces los anticuerpos son proteínas del grupo de las inmunoglobulinas, que poseen 4 cadenas, 2 ligeras, 2 pesadas, y lo que es importante realmente es que los extremos de estos brazos, este extremo y este otro, son las zonas por donde los anticuerpos van a pegarse a los microorganismos patógenos o a cualquier otro antígeno. ¿De acuerdo? De manera que habría que considerar que esta región de por aquí, del anticuerpo, y esta otra, es como si fuera un centro activo comparable a lo de las enzimas, capaces de pegarse a moléculas con forma y características químicas concretas. Si en vez de ver un modelo así tan realista lo vemos un poco con un modelo, en fin, más fácil de visualizar, pues un anticuerpo sería una molécula de estas. Esto sería un anticuerpo. Un anticuerpo estaría formado por 2 cadenas de proteína pesadas, 2 cadenas ligeras unidas por enlace por puente disulfuro. Esto es un ejemplo de proteína con estructura cuaternaria, pero lo interesante es que esta zona del extremo de los brazos, esta zona del extremo, es capaz de reconocer a moléculas concretas ajenas al cuerpo, que llamamos antígenos,
entonces quedarse pegados. Claro, si los antígenos son moléculas, por ejemplo, de la cubierta de un virus, pues significa que cuando produzcas grandes cantidades de anticuerpos, el virus va a quedar completamente envuelto por anticuerpos y va a quedar inutilizado, no va a poder llevar a cabo su ciclo vital, no va a poder haber infección, etc. Lo importante es que los anticuerpos que producen los linfocitos B no reconocen a microorganismos completos, solamente reconocen a moléculas de esos microorganismos. Entonces lo interesante es que cada anticuerpo se lanza, se fabrica cuando entra un antígeno concreto. ¿Dónde están los antígenos? Pues bueno, los antígenos puede ser que sean moléculas de la propia cubierta de los microorganismos, por ejemplo de una bacteria o de un virus, eso se llamarían antígenos particulares, o bien pueden ser moléculas que hayan soltado las bacterias o los microorganismos patógenos. En ese caso hablamos de antígenos solubles. Un ejemplo de eso serían las toxinas, ¿no? Moléculas que liberan las bacterias y que pueden causar daños. Bien, si nos centramos un momentito en los antígenos para ver luego detalles de los anticuerpos, los antígenos, la definición de antígeno sería cualquier molécula ajena a tu cuerpo, es decir, cualquier molécula que no forma parte de tu organismo, que es extraña y que induce a tu sistema inmunitario a producir anticuerpos, ¿no? Eso sería la definición de antígeno. Los antígenos, desde el punto de vista químico, pues bueno, pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser glúcidos o pueden ser moléculas completamente diferentes. Incluso moléculas inorgánicas pueden funcionar como antígeno. Pero claro, siempre van a ser glúcidos o lípidos de esos raros, con tipo heterósidos o tipo peptidoglucanos, que sean moléculas que no formen parte de tu propio cuerpo, porque si no va a funcionar como un antígeno la glucosa. Tú tienes glucosa, si fabricaras anticuerpos contra la glucosa te estarías matando a ti mismo. Entonces siempre hablamos de moléculas un poco raras que no forman parte de lo habitual en las células. Luego los antígenos, en el caso de que sean, por ejemplo, en el caso de que formen parte de la cubierta de un microorganismo, pues bueno, el microorganismo puede ser que tenga varios antígenos distintos, ¿no? No siempre va a tener uno, sino que puede tener muchas moléculas a la vez que sean ajenas a tu organismo y por tanto tú vas a poder fabricar anticuerpos distintos para que se peguen a cada uno de ellos. Hay veces que los antígenos en sí mismos o sea, hay moléculas que no funcionan como antígeno, esos son los haptenos, pero que luego cuando esa molécula, ese antígeno incompleto, se une a un transportador y ya funciona como antígeno. ¿De acuerdo? Bien, respecto al origen de los antígenos, pues bueno, según la procedencia, pues bueno, puede ser que sea alguna molécula tuya que funcione como antígeno, en ese caso serían autoantígenos. Esto es raro, es una rareza, no suele pasar, pero esto es lo que está detrás del origen de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que tu sistema inmunitario reconoce como ajeno algo que es propio y entonces fabrica anticuerpos contra algún tejido tuyo, con efectos devastadores, ¿no? Pero bueno, eso es raro. Puede ser que sean isoantígenos. Isoantígenos es cuando el antígeno, la molécula extraña, procede de otro individuo de tu misma especie, es decir, que dos individuos sean de la misma especie, no quiere decir que tengamos absolutamente todas las moléculas iguales. Un buen ejemplo de esto serían los grupos sanguíneos, ¿no? La sangre humana, pues todos los humanos somos de la misma especie, pero puede ser que tú tengas el grupo 0 y reconozcas como antígeno la sangre de los del grupo A o las del grupo B, ¿no? Y luego el ejemplo más habitual serían los heteroantígenos. Heteroantígenos serían cuando la molécula que estimula la producción de anticuerpos procede de otra especie. Entonces, bueno, pues el caso más habitual serían los heteroantígenos presentes en todos los microorganismos. Todos los microorganismos son especies diferentes a la nuestra y por tanto producimos anticuerpos contra ellas. Insisto en que los antígenos pueden estar en la propia cubierta de los microorganismos, como es el caso de los receptores víricos o las moléculas de la pared bacteriana, o bien pueden ser sustancias que han soltado, como es el caso de las toxinas. Bien, si nos centramos en los anticuerpos, un anticuerpo sería aproximadamente esto, ¿no? Esto sería un esquemita. Un anticuerpo es una molécula formada por 4 cadenas de proteínas, de manera que hay 2 cadenas pesadas, serían estas aquí de amarillo, 2 cadenas ligeras, serían estas otras de aquí pintadas de verde. Están unidas tanto las cadenas ligeras como las pesadas por enlaces por puente disulfuro. Aunque no sale en el esquema, por aquí más o menos, en esta zona donde está el tallo, pues hay pequeñas cantidades de glúcidos, ¿no?
Bien, lo interesante de todas maneras no es esto, sino lo interesante es que los anticuerpos siempre tienen una región constante. Aquí sería lo que está pintado de amarillo y verde. Toda esta zona es constante, se repiten todos los anticuerpos que fabriques, ¿no? Digamos el tallo, la zona que tiene una función puramente estructural, pero luego el extremo de estos brazos, el extremo, estas zonas son zonas variables, son zonas que son radicalmente distintas de unos anticuerpos a otros. Y ahí es donde tenemos el secreto de reconocer todo lo extraño que viene de fuera. Estas zonas variables de los anticuerpos difieren de unos a otros y es lo que va a permitir que unos anticuerpos se peguen, digamos, al virus de la gripe, mientras que otros anticuerpos se peguen, pues digamos, a la bacteria de la tuberculosis. ¿De acuerdo? Y lo que es más importante, cada linfocito B se especializa en la producción de un solo tipo de anticuerpo. ¿De acuerdo? Solo cada linfocito B producirá un tipo de anticuerpo con unas zonas variables exactamente iguales durante toda la vida. Bien, entonces, dicho esto, el esquema general de la respuesta humoral, de la que llevan a cabo los linfocitos B y los anticuerpos, sería esta. Tenemos por aquí nuestro linfocito B. Supongamos que está dormido porque no ha hecho falta su utilización. Entonces, el anticuerpo que puede producir está como receptor en su superficie. Si aparece por ahí un microorganismo que tiene unos antígenos capaces de pegarse a esos receptores de superficie, esto estimulará a este linfocito B concreto, solo a ese y no a todos los demás, de manera que este linfocito B se va a reproducir y va a generar una población tremenda de linfocitos B exactamente iguales que él. No solo eso, sino que se van a poner a producir como locos ese tipo concreto de anticuerpo que se pegó al microorganismo. Con lo cual, cuando tengas una cantidad inmensa de este tipo de anticuerpo, es cuestión de tiempo que todos los ejemplares de esa bacteria o de ese virus se vean envueltas en una nube de anticuerpos y aunque no las va a matar, no las va a destruir, sí que las va a inutilizar. Entonces, si las inutiliza, pues bueno, ya da tiempo a que vayan llegando los macrófagos, se las coman, etcétera. Tipos de anticuerpos, dependiendo de si van una unidad sola o van de 2 en 2 o van de 5 en 5, tenemos varios tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas. Por ejemplo, esta inmunoglobulina M es la que soltamos de emergencia cuando acaba de entrar una infección. Como veis, son 5 unidades de anticuerpo unidas. Esta, por ejemplo, inmunoglobulinas A son las que están, digan, por ejemplo, en la leche materna, que van de 2 en 2. Estas inmunoglobulinas G son las típicas, las que producimos cuando hay una respuesta inmune secundaria. Entonces, bueno, estoy hablando todo el tiempo de anticuerpos de este tipo de inmunoglobulina, las G, porque es la que soltamos el 80% de las veces. De todos modos, perdón que se me han colado esos, de todos modos, los tipos de inmunoglobulinas, o sea, los tipos de anticuerpos MGA, etcétera, no tenéis que estudiarlos, así que hablamos de un tipo general de anticuerpo que serían las inmunoglobulinas G y ya está. Bien, los anticuerpos fueron descubiertos por estos dos señores, ¿no? Por von Behring y por Shibasaguro Kitasato, hace ya más de 100 años. Como sus nombres indican, pues no son gallegos, no eran ni de Ortigueira ni de Porriño, ¿no? Sino que eran alemán y japonés. Bien, ¿cuáles son las posibilidades que tienen los anticuerpos de unirse a los antígenos? Pues bueno, hay 4 posibilidades, pero esas tampoco tenéis que memorizarlas. Puede ser simplemente que los anticuerpos se unan a moléculas a antígenos solubles y de esta manera precipiten, se convierten en un grumo sólido, eso le llamamos precipitación. Puede ser que los anticuerpos se peguen en la cubierta del microorganismo y simplemente lo inutilicen, a eso le llamamos neutralización. Puede ser que los anticuerpos se peguen, digamos, a un montón de virus y entonces los virus queden atrapados en un grumo, formando un solo grupo y no que estén diseminados por ahí, eso se llama aglutinación. Y puede ser que los microorganismos, una vez envueltos por los anticuerpos, pues resulta que son más fácilmente reconocibles por las células fagocitarias, por los macrófagos, etc. A esto se le llama opsonización. Opson en griego significa algo así como presentación para comer. Pero bueno, los tipos de reacción antígeno-anticuerpo no tenéis que saberlos. Y por último, os dejo planteadas 3 cuestiones que creo que son interesantes, son 3 paradojas. La primera, ¿por qué solamente se produce masivamente el anticuerpo necesario como respuesta a una infección? Es decir, cuando entra el virus de la gripe, ¿por qué no produces otros tipos de anticuerpos que solamente te dedicas a producir el anticuerpo de la gripe? ¿Cómo sabe tu cuerpo cuál es el que tiene que producir? En segundo lugar, ¿por qué los anticuerpos no atacan a ninguna molécula propia?
¿Por qué no nos atacan a nosotros mismos en algún caso raro como alguna enfermedad? Y en tercer lugar, ¿cómo pueden existir 2 millones de anticuerpos? Tenemos 2 millones de anticuerpos distintos, es decir, somos capaces de reconocer del orden de 2 millones de antígenos distintos. Si solamente disponemos de 30.000 genes. Recordar que cada gen es la receta de hacer una proteína. Aquí algo no cuadra. Os lo dejo como ejercicio y seguiremos.